Listo, el tema es el estudio de proyectos. En este tema vamos a ver algunos puntos, en este caso en lo que son los 6 puntos. Primero, respecto a la preparación y evaluación de proyectos. El segundo punto es la toma de decisiones asociadas a un proyecto. El tercero, tipologías de proyectos. Cuarto, la evaluación de proyectos. Quinto, la evaluación social de proyectos. Y sexto, los proyectos en la planificación del desarrollo. Recuerden que en la clase anterior hemos definido ya lo que es un proyecto, ¿verdad? Y lo que más claro quedó, creo, era una idea, ¿verdad? Una idea que podía solucionar un problema, ¿no? Entonces, como les indicaba también, cada uno ya tiene que estar pensando en ver algún proyecto, ¿no? Alguna idea deben de tener, ¿no? Puede ser un proyecto que va a resolver un tema económico, un tema social o hasta un medioambiental podría ser, ¿no? Eso ya depende de ustedes cómo lo planteen, ¿no? Entonces, para eso también se les va a entregar el material para que lo puedan desarrollar, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a dar es algunas ideas de lo que es el estudio de proyectos, pero ustedes internamente vayan pensando en qué tienen que hacer, ¿no? En qué proyecto van a elaborar, ¿ya? A ver, el primero, preparación y evaluación de proyecto. Un proyecto nace como la posible solución a un problema o necesidad humana, ¿correcto? Esto también ya lo hemos visto, creo, en la clase anterior, ¿verdad? Algo pendiente de solución u oportunidad de negocio de acuerdo a la necesidad existente de terceros. Entonces, ¿qué debemos de considerar en esta primera etapa, que es la preparación y evaluación de proyectos? Primero, la evaluación pretende determinar la mejor solución. ¿Sí? Ustedes, la idea que van a tener, se supone que va a ir el objetivo va a ser solucionar un problema, ¿no? Y tenemos que buscar la mejor solución para eso, ¿verdad? Causas de éxito o fracaso de un proyecto. Recuerden que este proyecto que van a plantear posiblemente tenga éxito, ¿no? Cuando se logren los objetivos planteados, ¿no? O podría llegarse a un fracaso en el cual no se cumplan los objetivos que están planteados. ¿Sí? Obviamente va a pasar todo un proceso de evaluación y esa evaluación me podría ya indicar de que este proyecto va a ser viable o no. Pero eso a veces no es tan definitivo, ¿no? Por ejemplo, en este periodo que hemos pasado la pandemia, hay muchos proyectos que se estaban iniciando, ¿no? Muchos negocios o algunas empresas que estaban creándose, pero nadie sabía que iba a llegar esta pandemia, ¿no? Y muchos de estos proyectos en mente que tenían, inclusive algunos ya estaban en proceso de ejecución, se han caído, ¿no? O sea, llegaron al fracaso prácticamente y tuvieron que cambiar de modalidad, de rubro y todo eso, ¿no? Entonces, a veces podría causar eso, ¿no? Podría ser que un proyecto también llegue al fracaso, se podría decir, ¿no? Pero no es un fracaso en sí, sino que es un aprendizaje tal vez de algo que se tenía en mente, ¿no? Entonces también vamos a ver lo que es el cambio tecnológico importante. Recuerden que la tecnología está en constante cambio, ¿no? Y todo ahora, por ejemplo, todas las actividades ya se están haciendo vía internet, ¿no? Entonces también nosotros, si es que tenemos un proyecto en mente, podríamos ya estar pensando en eso, ¿no? En los cambios tecnológicos que se va a tener. Por ejemplo, ahora ya no se habla del dinero en sí en físico, ¿no? Sino se habla del dinero en plástico, o sea, todo ya lo está manejando a nivel de tarjetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno ve en su vivienda, en su casa donde están, las bodegas actualmente siguen recibiendo dinero, ¿no? Pero esas bodegas ya deberían de estar pensando en recibir tal vez tarjetas, estas tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, ¿no? Entonces, son cambios que se dan, ¿no? Y esta pandemia también ha hecho que esa metodología de pagos se haya extendido, ¿no? Ya todo es ahora online, ¿no? Inclusive apareció del delivery, ¿no? Que no se daba antes, pero ahora en la actualidad se está dando, ¿no? Entonces son alternativas que se están presentando, ¿no? Cambios en las políticas también, ¿no? No sé si alguna vez escucharon la época por ejemplo, les voy a poner como ejemplo, ¿no? Cuando entró el presidente Fujimori, antes de eso, los ingenieros civiles, por ejemplo, no eran muy cotizados, se podría decir. Entonces entró este gobierno y empezó su política de hacer obras, ¿no?
obras, creo carreteras hizo, colegios. Entonces ahí los ingenieros civiles salieron, ¿no? O sea, tenían mayor trabajo, ¿no? Entonces ya empezaron las empresas constructoras, ya se generaron nuevas líneas, ¿no? De negocios. Entonces, y eso también está sujeto a las decisiones políticas que se tengan, ¿no? En la actualidad creo que están viendo el tema del medio ambiente, ¿no? Entonces son políticas que se toman, por ejemplo, negocios o empresas que se dedicaban al plástico. ¿Qué está pasando ahora, no? Se dice que ya no se usa plásticos, entonces posiblemente hay negocios que van a fracasar, ¿no? Con este tema de los cambios políticos que está habiendo, ¿no? También tenemos que tener en cuenta los cambios de las relaciones internacionales. Aquí, por ejemplo, no sé si escucharon este término, el TLC, Tratado de Libre Comercio con otros países, ¿no? Entonces, cuando se dan estas relaciones, se abren nuevos mercados, ¿no? Por ejemplo, antes importar de China era difícil, ¿no? Era bastante complicado, pero con estas aperturas de estos tratados, el ingreso, por ejemplo, de China es más fluido actualmente, ¿no? Entonces son cambios que se dan, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar más adelante, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, pero de todas maneras hay que estar preparados pensando en todas estas situaciones, ¿no? Inestabilidad de la naturaleza, ¿no? Algún cambio que ocurra, ¿no? Unas tormentas, lo demás. Hay que estar pensando en todo esto, de acuerdo a nuestro rubro en el que estemos pensando, obviamente, ¿no? Si va a afectar o no va a afectar estos aspectos, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? El entorno institucional también es otro aspecto, la normativa legal, ¿no? Que también deberíamos de tenerlo en cuenta, ¿no? Tal vez el Congreso, por ejemplo, en el caso de las universidades, ha habido todo un cambio, ¿verdad? Hay universidades que se han cerrado y todo eso, ¿no? Entonces, eso referido a la normativa legal, ¿no? Entonces ahora el Congreso creo que está pensando hacer o saca cada día creo que hay una nueva ley van sacando, entonces eso también tenemos que estar pendiente de estos cambios que se dan, ¿no? Y recuerden que había una etapa de preinversión, esto lo hemos visto en la clase anterior, y dentro de esta tenemos dos etapas, ¿no? La primera etapa determina inversiones, costos y beneficios. Tenemos que determinar aquí, ¿no? Tenemos que hacer cálculos ya para ver, ¿no? Cuánto de inversión va a requerir, cuál es el costo y cuál es el beneficio que vamos a obtener. Sí, eso lo vamos a hacer más adelante, ya solamente a manera estamos ahorita en la preparación y evaluación de proyectos, ¿no? Estamos preparando, estamos pensando, tenemos ideas, pero ya debemos de estar adelantándonos a estos aspectos, ¿no? Y la segunda etapa, la medición de la rentabilidad de la inversión. Si este dinero que ustedes van a invertir, no sé, alguien va a decir, no, yo voy a invertir 10.000 soles, ¿no? O 100.000 soles, dependiendo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tan rentable va a ser, ¿no? Yo en cuánto tiempo puedo recuperar esta inversión y puedo empezar a ganar, ¿no? Entonces, ese es el tema de la medición de la rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar y cuánto va a ser la ganancia, tal vez, ¿no? Sí, lo estoy hablando en términos simples también para que se entienda, ¿no? ¿Listo? Entonces, esta es la primera etapa de preparación y evaluación de proyectos, ¿ya? Entonces, las ideas que ustedes tienen que estar enfocándose pensando en todos estos aspectos que hemos mencionado. La segunda etapa, o el punto 2, en este caso, sería la toma de decisión asociadas a un proyecto. Entonces, aquí ya tenemos que estar pensando en que si nuestro proyecto está bien fundamentado, será factible o no, ¿no? A ver, toda toma de decisiones existe un riesgo, con lo cual necesitamos de varios de los mecanismos operacionales de ayuda para analizar dichos riesgos. Por ejemplo, en el video que hemos visto hablaba de correrse riesgos, ¿no? Y a veces muchos no queremos correr riesgos, ¿no? A veces tenemos temores, ¿no? Decimos, no, ¿qué tal me va mal? ¿Qué tal ocurre algo, ¿no? Entonces, hay un cierto riesgo, ¿no? Un riesgo de invertir, ¿no? Invertir, no sé, 1.000 soles, 2.000, 5.000, 10.000 soles. Pero como decía también, a veces es mejor invertir, correrse el riesgo y no esperar, ¿no? Como decía el ejemplo, ¿no? No preferir comprarse un televisor a no arriesgar, ¿no? Entonces, ese es un tema, pero también esto va relacionado a que si nosotros hacemos correctamente nuestro proyecto, nosotros vamos a tener la seguridad de correr este riesgo, ¿no? Salvo que ocurra algo, ¿no? Algo que no está planificado, ¿no? Entonces, pero para eso siempre hay que estar pensando en todos estos aspectos, ¿no? Con la finalidad de que este riesgo sea menor. La idea es esa, ¿no? Obviamente en todo aspecto va a haber riesgo, ¿no? Siempre hay riesgos, ¿no? Nadie está ajeno, por ejemplo, a enfermarse, a que les pase un accidente, ¿no? Nadie, entonces. Pero la idea es reducir estos riesgos, ¿no?
Entonces, mientras mayor riesgo se requiere, mayor inversión, ¿ya? Evaluación, también hay que ver la evaluación del proyecto, ¿no? Recuerden que hay unos aspectos que vamos a ver más adelante, cómo evaluar estos proyectos, ¿ya? Pero hay que estar pensando en cómo vamos a evaluarlo, ¿no? Requerir de un sinnúmero de antecedentes e información es importante para disminuir el riesgo. Si nosotros estamos bien informados, manejamos correctamente la información, nosotros vamos a tener una cierta seguridad, ¿no? Entonces, con eso se va a reducir el riesgo, ¿no? Y el análisis de estos se le conoce como evaluación de proyectos, ¿ya? Entonces, otra etapa que vamos a verlo más adelante, ¿no? Cómo evaluamos estos proyectos para que nuestro riesgo sea menor, ¿no? El punto 3 va referido a lo que son la tipología de proyectos, los tipos que podríamos plantear, ¿no? Los diferentes tipos, ¿no? Según el objetivo o finalidad del estudio tenemos medir rentabilidad del proyecto. También vamos a ver lo que es medir rentabilidad de recursos invertidos y medir la capacidad del propio proyecto para compromisos de pago. ¿Ya? Esto respecto al objetivo y finalidad de estudio que tiene, ¿no? Y también tenemos según a la finalidad u objeto de la inversión. ¿Ya? Aquí ya estamos pensando ¿no? de colocar un dinero, ¿no? Lo que se podría plantear aquí es el nuevo negocio o empresa, ¿no? Y el otro aspecto sería para evaluar un cambio, mejora o modernización. Tengo entendido que en la ciudad de Puno, en Juliaca, por ejemplo, hay muchos negocios, ¿no? Creo que las personas nacen ya pensando en un negocio, ¿no? Recuerdo que alguna vez vino Nano Guerra, no sé si escucharon de esta persona. Nano Guerra es ¿cómo les menciono? Es un asesor, alguien que les ayuda a las personas a crear nuevos negocios, es lo que le llaman los emprendedores, ¿no? Entonces, él vino a Juliaca y en lugar creo que de enseñarles a cómo hacer negocio a las personas, él terminó creo que aprendiendo de las personas, ¿no? Porque él llegó a la conclusión, decía que desde niños las personas en Juliaca ya pensaban en negocio, ¿no? En tener una empresa y todo eso, ¿no? Y se sorprendió bastante, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de cuando él va a hacer sus ponencias, sus capacitaciones a la zona norte, ahí la gente está pensando en otras cosas, no tiene otra visión de la vida, ¿no? Entonces ellos no lo ven tanto comercial, tanto negocio, ¿no? Sino tal vez la estabilidad mediante un trabajo, no ser empleado, tal vez esa es la idea, ¿no? Entonces, por eso que se sorprendió cuando vino a la región de Puno, ¿no? Bueno, solamente como ejemplo, ¿no? Entonces, una de las finalidades sería crear un nuevo negocio, una nueva empresa, ¿no? Y lo otro sería para evaluar un cambio, ¿no? Si esta empresa, este negocio está correctamente yendo por el camino correcto que se tenía planeado o tal vez es necesario hacer un cambio, ¿no? Una mejora o una modernización inclusive, ¿no? Ya, entonces esto respecto a lo que son las tipologías, entonces me imagino que la mayoría estará pensando en un proyecto de inversión, ¿no? O sea, nuevo, ¿verdad? No sé si alguien va a decir, yo tengo uno ya planteado y voy a hacer una modificación a este negocio o a esta empresa que tenía, ¿no? Entonces, tal vez alguien podría decir eso. Eso ya ustedes en grupo lo determinan, pues, ¿no? Listo. El cuarto punto va relacionado justamente a la evaluación de proyectos. Está basado en la estimación de costos y beneficios que se tiene un proyecto. Recuerden que aquí hay dos aspectos importantes. El costo, o sea, cuánto nos va a costar y cuánto de beneficio vamos a tener, ¿no? Entonces, hay fórmulas matemáticas que vamos a usar para calcular eso. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? El mismo que pretende medir ciertas estimaciones resultantes del estudio del proyecto. Entonces hay que hacer todos unos cálculos para determinar, ¿no?, si este proyecto es viable o no, ¿no? Tal vez hay que hacer algunos cambios, algunas modificaciones, ¿no? El otro aspecto es tener claro el objetivo del proyecto. Es primordial, así como también el marco económico e institucional del país. Y hay una etapa también, lo que es de evaluación. Aquí vamos a ver el perfil, ¿no? El perfil, recuerden que es justamente el proyecto que vamos a hacer, ¿no?
Entonces aquí se hace un análisis superficial, ¿no? El de prefactibilidad ya se hace un análisis más exhausto, es un análisis normal, y el de factibilidad ya va referido a lo que es el análisis profundo y toma de decisiones. Esto también lo hemos visto en la clase anterior, ¿correcto? Entonces aquí ya vamos analizando, vamos pensando en que si nuestro proyecto, cómo lo vamos a evaluar, si va a ser rentable o no, pero siempre teniendo en cuenta estos aspectos, ¿no? El costo y el beneficio, ¿ya? Como quinto punto tenemos lo que es la evaluación social de proyectos. Otro aspecto importante también es la parte social, ¿no? Recuerden que todos vivimos en una sociedad en la cual hay personas, hay viviendas, hay empresas y todo eso, ¿no? Entonces, el hecho que ustedes creen este proyecto también va a beneficiar de cierta forma a la sociedad, ¿no? A las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, aquí también se va a analizar los costos y beneficios que se pretende tener para una comunidad de un país, ¿no? Entonces, para un cierto lugar, ¿no? Alguien podría pensar, yo voy a poner, no sé, voy a hacer un proyecto para crear una clínica, no sé, se me ocurre, ¿no? Entonces, el hecho que funcione una clínica podría beneficiar a todo un lugar, ¿no? O alguien podría decir, voy a poner, bueno, este término tal vez de cabinas de internet ya está pasado de moda, tal vez, ¿no? Porque ahora todas las personas ya están accediendo directamente al internet, ¿no? Pero podrían pensar tal vez en eso, pero en un cierto lugar, ¿no? Donde no haya acceso tal vez al internet, ¿no? Entonces ahí podrían enfocar tal vez un proyecto y de tal forma beneficia a todo a un cierto lugar, ¿no? Diferencias de evaluación privada y social. Respecto a lo que es privado, trabajo con precios de mercado y social trabaja con precios sociales, ¿no? Hay un costo social, por ejemplo, cuando se hace este tema de las marchas, o sea, se toma una decisión, pero a veces hay un impacto en la sociedad, ¿no? Entonces se ocasionan estos temas de, no sé si escucharon alguna vez este tema de cuando vino Plaza Vea, las personas creo que hasta hicieron huelgas, ¿no? Con la finalidad de que no se instale, no se aperturen estos mercados, ¿no? Entonces ahí hubo un impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si eso lo han analizado ellos, ¿no? Entonces, pero hubo una sociedad que estaba en contra de estos proyectos, ¿no? Y eso también sería interesante tener en cuenta, ¿no? Costos y beneficios que miden por el efecto provocado a nivel de ingresos nacionales. Sí, lo mismo, ¿no? Costos y beneficios también, eso es el aspecto que siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Costos y beneficios sociales indirectos e intangibles. Y por último tenemos la externalidad, son los efectos que sobrepasan la institución inversora. ¿Sí? Esto relacionado a la evaluación social de los proyectos, ¿no? Y como sexto punto tenemos lo que es proyectos de planificación del desarrollo. Alguna vez no sé si escucharon estar en una zona de confort, pasar a una zona de desarrollo. No sé si en algún tema, algún curso hablaron. La zona de confort es cuando nosotros estamos en un lugar o nos sentimos cómodos, ¿no? Por ejemplo, ahorita como estudiantes, ustedes están tranquilos, ¿no? Tranquilos, asisten a las clases, van aprendiendo ciertos nuevos conocimientos, entonces están en su zona de confort, se puede decir, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando ustedes terminen la carrera, ya van a salir de esta zona de confort y van a pasar a la zona de desarrollo, ya, ¿no? Donde ya van a tener que trabajar y todo lo que hayan aprendido, tienen que aplicarlo, ¿no? Entonces, algo va relacionado también este aspecto que dicen los proyectos de planificación del desarrollo, ¿no? Decide lo que se debe o no se debe hacer, previniendo sus efectos en la mañana, ¿no? Anticipándonos a los problemas que pueden presentar a futuro. El monto de inversión está sustentado por proyecciones de mercado, población, ingreso, entre otros. A ver esta partida, ¿ya? El monto de inversión está sustentado por proyecciones de mercado. Es importante cuando hacemos un proyecto de inversión privada, tenemos que ver el mercado, ¿no? ¿Cómo es nuestro mercado? ¿A qué mercado nos estamos, ¿cómo les digo? Vamos a atacar, se podría decir, no sé si es el término, pero ¿en qué mercado vamos a trabajar, no?
Tenemos que conocer correctamente este mercado. La población, obviamente también, ¿no? El ingreso también tenemos que ver, ¿no? Y otros aspectos también que se podría ver, ¿no? No debe ser tan solo cuantitativa, sino también debe ser de acuerdo al comportamiento de la sociedad, ¿sí? A veces no solamente es ver números, ¿no? Si los números nos salen positivos, negativos, no solamente ver ese aspecto, ¿no? También hay que ver el comportamiento, cómo lo toma, ¿no? La sociedad, ¿no? Y vamos a ver más adelante esos aspectos, cómo se miden también, ¿no? Se pueden medir cuantitativamente o cualitativamente, ¿no? Hablaron de esos temas, de la parte cuantitativa, cualitativa. Recuerden que cuantitativa siempre va referido a números, ¿no? Y cualitativa va referido a aspectos de medición, pero ya no en números, sino en letras, ¿no? O en palabras. ¿Sí? Si están de acuerdo o no, algo así, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Nos permite identificar objetivos, metas y el interior de un sistema económico para una sociedad, estructura y tiempo determinado, lo que nos permite cuantificar racionalmente las ventajas y desventajas de invertir recursos considerando el servicio a la sociedad. ¿Sí? Creo que también está haciendo referencia a lo que ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Listo, señores estudiantes, hasta aquí esta primera parte de lo que es el estudio del proyecto. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ninguna. Entonces todos vamos pensando en un proyecto, ¿no? Un proyecto de inversión. No sé si alguien tiene alguna idea que está pensando. Tal vez ya está pensando en hacer, no sé, un servicio. Hay diferentes rubros que vamos a ver, ¿no? En los cuales podríamos enfocar estos proyectos, ¿no? Hay rubros comerciales, hay de manufactura, hay de servicios, ¿no? Que podría ser tal vez, ¿no? Entonces, pero ya van teniendo estas ideas, van pensando, y al final la idea es que elaboremos estos proyectos, ¿no? Viendo estos aspectos que habíamos visto en lo que era el estudio de proyectos. ¿Alguna consulta?